están viendo aquí, pero yo siempre he pensado que los equipos tienen que ser multidisciplinarios, talentosos, pero sobre todo que no haya barreras para que lleguen a sus objetivos. El Anser indicus, bueno, en realidad todos los Ansers, todos los patos, todos los ansiformes, son aves que son capaces de caminar por la tierra, zambullirse y nadar en el agua, así como volar por los cielos. Particularmente el Anser indicus es un ave que es capaz de volar alrededor de 9000 pies de altura, o sea, vuelan por encima de la cordillera del Himalaya. Es decir, este es un ave de muy, muy amplio espectro que difícilmente algo se le va a complicar. Así que nosotros esperamos que a los equipos y a los miembros de nuestros equipos casi nada por decir que algo se les puede llegar a complicar. Entonces, es la razón por la que utilizamos el término de answer. Bueno, pues, en principio. Y a continuación, cuando me despedí de ustedes, les dije que hoy íbamos a hablar de español. Y bueno, quiero efectivamente decirles que justamente cuando hablamos de comunicación, y dado que nosotros hablamos la lengua de Cervantes, hablamos castellano o hablamos español, entonces es por eso que vamos a empezar hoy estudiando o repasando un poquito, más bien repasando un poquito del español. Es una lengua que tiene su origen en la mezcla del latín y del ibero. Esta mezcla se origina principalmente en el reino de Castilla y León. De hecho, hay una leyenda que dice que en realidad originalmente la constitución como tal era de León, del reino de León, que cuando se casaban los dos pues, príncipes y después reyes de Castilla y de León respectivamente, y se formó el reino de Castilla y León. Dado que el leonés tenía una estructura más grande, pero físicamente era menor, la gente los identificaba como castellanos. Entonces de ahí se dijo que era la lengua del reino de Castilla o era castellano, aunque en realidad, según la leyenda, en realidad hablamos leonés, ¿no? Es la segunda lengua del mundo entero por el número total de personas que lo hablamos de manera nativa. Solamente el chino mandarín tiene un mayor volumen de personas que lo hablan. Si lo hablamos considerando la gente que lo ha aprendido como una segunda lengua, entonces seríamos el tercer país, siguiendo otra vez que el primero es el chino mandarín, el segundo en este caso lo ocuparía el inglés y finalmente el tercero lo ocuparía el español. El español también se considera uno de las terceras lenguas, digamos, diplomáticas más grandes del mundo, que el primero es el inglés, nuevamente, después el francés y finalmente el español. Nuestra lengua se rige por la Real Academia de la Lengua Española. Del diario. Y esto nada más es para como información general. Por ahí escucho micrófonos abiertos. Por ahí escucho micrófonos abiertos. ¿Ya los cerraron? Recuerden nada más lo que platicábamos el otro día. La intención es que tengamos cualquier pregunta por el chat. Y en función de la pregunta, entonces ya estaremos compartiéndoles. Hola, hola. Escucho una voz de mujer. ¿Podrían cerrar sus micrófonos, por favor? Escuchaba una voz de mujer. Y es que, por ejemplo, a Felipe Ajá. no estoy pudiendo ponerlo en silencio. A los demás sí están en silencio, pero creo que Felipe no. Ok. Felipe, ahí te encargamos. Ok. Me vas a contar una de las cadenas, te vas a meter. Sí. Andrés, Felipe está en silencio, sí, pero hay otro Felipe que sí tiene el micrófono abierto.
Ok, bueno, pues vamos a comenzar, ¿sí? No, Ya pues hablamos claro, de no corre con el riesgo, igual como son 10,000. nada más del tema de lo que significa, de lo importante de nuestra lengua. Así que, bueno, el idioma oficial de comunicación entre Sequium y Colombia, que será Sequium Colombia en su momento, evidentemente será el español. Así que lo que vamos a comenzar hoy a platicar es un poquito del español y cómo, a grandes rasgos de cómo es el español. Tengo 3 archivos, los voy a repasar muy brevemente porque es bastante material y el trabajo de ustedes va a ser leerlo completamente y entenderlo a profundidad. Si tuviéramos alguna duda, hoy podemos hablarla al final, y si tuviéramos todavía más dudas después de que lo hayan repasado por completo, entonces pues mañana le podemos dedicar un poquito de tiempo a trabajar específicamente sobre las dudas. En realidad, eh, la verdad es que esto es algo muy, entre paréntesis, muy sencillo, lo usamos todos los días y lo único que estoy haciendo aquí es darle una repasadita, porque al momento en que primero tengamos que leerlo, después tengamos que entenderlo y finalmente vamos a hablar de cómo lo vamos a redactar, ¿ok? Entonces, la estructura y el significado de la oración, ¿no? La definición es la unidad menor de significación que tiene un sentido completo. Digamos que es la célula de nuestro idioma. El elemento principal de la oración es el verbo. Sin el verbo no puede haber una oración. El verbo, ya saben ustedes que es una acción y puede haber una simple oración con solamente enunciar un verbo. ¡Corre! Es una oración con un solo que solamente tiene el verbo, ¿no? La oración acaba en pausa o en punto, es decir, tiene una entonación cerrada. Los alumnos estudian las lecciones de gramática. Los alumnos de Popayán estudian las lecciones de gramática. Las partes de la oración son simplemente 2. La oración está compuesta de sujeto y de predicado. El sujeto, obviamente, es el nombre o es el elemento al cual estamos significando. El verbo, que el verbo es, en este caso, es el eje del predicado. Es lo más importante del predicado, de la segunda parte de nuestra oración, ¿sí? Antes de abordar esta parte, tenemos que definir lo que es el grupo nominal. Esta parte del grupo nominal es como a veces de las partes que normalmente utilizamos de una manera muy nativa y sin embargo no la identificamos tan claramente, ¿no? Esencialmente hay 2, el sintagma nominal y el sintagma preposicional. Hasta el nombre se me dificulta, ¿no? La regla del sintagma nominal es el determinante y el nombre, ¿sí? Por ejemplo, Carlos estudia o el perro ladra, ¿sí? Los pantalones azules están allí. Este es un ejemplo con un sintagma nominal de nombre. El sintagma preposicional, o sea, en el que va en el predicado, ¿sí? Es un grupo nominal que queda subordinado a una palabra o grupo de palabras por medio de una preposición. Irá siempre, pues, precedido por una preposición. Su función sintáctica será siempre la de complemento. La regla del sintagma es preposición, el nombre y el complemento del nombre. El lápiz de María está roto. ¿A qué me estoy refiriendo? Al lápiz. ¿De quién? De María. ¿Y qué le pasa a ese lápiz? Pues está roto. ¿Ok? En este caso, y voy a regresarme al tema del sujeto, el sujeto entonces en una oración corresponde a la persona, animal o cosa que va a realizar la acción del verbo. Miguel habla, Juan habla, Andrés habla, Felipe habla. En este ejemplo, el sujeto es Juan, Miguel, Felipe, es decir, el que habla, es decir, el que realiza la acción de hablar. Es importante que tengamos muy claro quién es el sujeto. Identificar el sujeto en una oración es un asunto muy importante porque a veces
yo creí que lo iba a hacer yo, o yo creí que lo iba a hacer usted, o yo creí que lo iba a hacer alguien. Entonces, identificar el sujeto en una oración es muy importante y hay que preguntarse entonces quién o quiénes van a ejecutar el verbo de la oración. Cuando decimos que las muchachas bailan muy bien, para identificar el sujeto se tiene que hacer la pregunta de quiénes bailan muy bien. Si estoy pensando quiénes programan muy bien, ¿sí? Yo contestaría los chicos de Popayán, ¿sí? Los chicos de Popayán programan muy bien. Entonces, ¿quiénes programan muy bien? Los chicos de Popayán. Entonces, ¿quién es el sujeto? Pues los chicos. En el caso de nuestro ejemplo es las muchachas son las que bailan muy bien. Y eso es en general en todo el mundo. En la forma del sujeto. El sujeto de una oración simple es siempre un sintagma nominal o un pronombre tónico. Personal, demostrativo, indefinido, positivo o numeral. Por ejemplo, yo como. El sujeto es un pronombre personal. El pronombre es yo. En el ejemplo, el niño canta, el sujeto es un sujeto nominal, ¿sí? Y se refiere a el niño. El sujeto omitido, eso es muy común. Cuando ahorita les dije la frase de corre, omití el sujeto, ¿sí? Muchas veces al emitir el enunciado no expresamos el sujeto, bien porque lo sobreentendemos o bien porque se trata de una oración con un verbo impersonal y por lo tanto no tendría sujeto. Cuando esto ocurre decimos que hay un sujeto omitido. Así pues, el sujeto omitido es aquel que no aparece explícito o expresado en la oración. Al sujeto omitido se le llama también sujeto gramatical. Me llamaron por teléfono. ¿Quién me llamó por teléfono? Ellos, ¿sí? Se resbaló en la entrada. ¿Quién se resbaló en la entrada? Pues él se resbaló en la entrada. En este caso, ellos o él son los sujetos omitidos, ¿sí? Complementos dentro del sujeto. Hemos dicho que el sujeto es siempre un sintagma nominal y por tanto su núcleo será siempre un nombre. Como sabemos, el nombre puede ser un complemento, que es el complemento de nombre. El complemento de nombre puede aparecer en el sujeto de dos formas, como adjetivo. El adjetivo ya sabemos que es un calificativo. Por ejemplo, un calificativo puede ser una propiedad, en este caso es un color. El coche amarillo es mío. ¿De quién es el coche amarillo? Pues es mío. Como sintagma preposicional, la cartera de mi padre es de piel. Perdón, me faltó una L. La cartera de mi padre es de piel. ¿De qué es la cartera de mi padre? Pues de piel. ¿Sí? Es el atributo que está describiendo adjetivo, este sintagma preposicional, perdón. ¿Sí? Hasta aquí hablé un poco de la parte que es el sujeto. Y no veo... A ver, espérame. A ver. Buenas noches. Problemas de conexión, ya solucioné. Buenas noches. M. Tenorio, no escucha bien. ¿Ya estás escuchando bien, Tenorio? Bueno, asumiré que sí, porque nada más tenemos buenas noches. Tenorio, ¿me escuchas? M. Tenorio, ¿me escuchas? Marco, ¿me estás escuchando? Dalila, te veo en línea. ¿Me puedes contestar tú? ¿Me estás escuchando? Perdón, tenía prendido mi micrófono y lo apagué en lugar de prenderlo. Sí, sí te estabas Ok. escuchando bien, Miguel. Les decía Ok. que Marilyn Tenorio se unió muy recientemente al grupo. Entonces, pues quizá mientras
Era una cosa temporal, pues. Ok, sí, ya veo, ¿cómo se llama? Incluso ya Ya, digo que se ya oye bien. contestaron, ¿no? Sí. Ok, yo también escucho bien y también ya me contestó Dalila. Gracias, Dalila. Ujú. Ok, y me están viendo, ¿verdad? La pantalla. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? No hemos pasado del sujeto. Voy a entrar apenas al predicado. ¿Sale? Ok, el predicado de una oración. El predicado de una oración es todo lo que se dice que hace el sujeto. Podríamos decir que todo lo que no es sujeto, por consiguiente, es predicado. El verbo es el elemento principal del predicado y según la naturaleza del verbo tendremos la clase de predicado. Luis pescó una trucha enorme en el lago Carraízo. Todo lo que se dice de Luis, que es el sujeto, es predicado. ¿Sí? En este caso dice que Luis sería el único componente del sujeto, luego viene el verbo que es pescó, y luego viene todo lo que es el sintagma preposicional. Se dice una trucha enorme en el lago Carraízo, ¿sí? Si se fijan, ahí tenemos un adjetivo, tenemos el sujeto, tenemos el verbo, luego tenemos el complemento con un adjetivo que es trucha enorme y un complemento adicional que dice que lo hizo en el lago Carraízo, ¿sí? Toda esta parte, desde pescó hasta Carraízo, es predicado. Lo que no es sujeto, todo lo demás es predicado. Y a partir del verbo siempre es predicado, ¿sí? El predicado nominal. Si el verbo del predicado es un verbo copulativo, entonces el predicado será nominal y su núcleo será el atributo. Se le llama predicado nominal porque en dicho predicado aparece un atributo o característica del sujeto. Aquí el verbo sirve únicamente como elemento de enlace entre el sujeto y el atributo. Denme un segundo, por favor, no dejen quito esto. Oh, ya no hay nadie por aquí. Ejemplo, las niñas parecen cansadas. ¿Sí? Une las niñas con el atributo de están cansadas. El atributo de estas niñas es que están cansadas. El verbo es parecen, de parecer, ¿no? Se parece. No, perdón, es cansado. Perdón, aquí ya me equivoqué. ¿Sí? El atributo y sus formas. Como hemos dicho, el atributo es el núcleo de un predicado nominal y expresa una cualidad del sujeto de la frase. Dentro del predicado nominal puede aparecer de las siguientes formas. Carlos es un embustero. Carlos es de la India. Como un adjetivo o sintagma adjetival, Carlos es muy bueno. O como un pronombre, Carlos es ese, ¿sí? O es esa persona, o es ese muchacho que está cruzando, o es algo, está usando como pronombre. El atributo puede sustituirse por el pronombre lo. Carlos lo es, ¿sí? El predicado verbal. El verbo del predicado es un verbo predicativo. Podemos decir que es un verbo predicativo todo aquello que no es copulativo, ser, estar o parecer. En este caso, el núcleo del predicado verbal siempre es el verbo. Complementos del predicado verbal. El predicado se compone del verbo más los componentes de este, que complementen la información de la oración. Vamos a estudiar los complementos que pueden aparecer en un predicado según la naturaleza del verbo. El complemento directo. Compra regalos. El sujeto es Marina, el verbo es compra, ¿y qué compra? Regalos. Esto es muy común, que a veces sobreentendemos que alguien va a hacer algo que creemos todos que va a hacer y a final de cuentas no lo transmitimos completo. Por eso es muy importante decir el ejemplo completo. Marina lo va a programar.
Ah, muy bien. ¿Y qué va a programar Marina? Ah, pues lo que tiene de tarea. No, no, no. Yo quiero saber, Marina programará el front de ese web. Ok. Entonces necesitamos tener muy claro el complemento directo. El resto de la información que nos va a decir, tanto a quien lee como al que documenta, qué es lo que está queriendo decir. La identificación del complemento directo es muy importante. Se puede sustituir, como lo hice ya ahorita, por pronombres como lo, la, los, las. ¿Sí? Marina lo va a programar, lo dije ahorita, ¿no? Marina los va a comprar, es el ejemplo. ¿Sí? O Marina los compra. Marina lo programa. Sí, a veces utilizan esos pronombres, los pronombres, ¿sí? Luego se pregunta el verbo qué o qué cosa es el objeto de la acción. ¿Qué programará Marina? En este caso, ¿qué comprará Marina? Pues la respuesta es los regalos. Tenemos que tener muy claro esta parte porque vamos, tenemos los hispanoparlantes la costumbre de dejar abiertas nuestras oraciones cuando nos expresamos. Dejamos sobreentendidas algunas cosas que después, lejos de que sea positivo, pues nos confunden. Entonces es por eso muy importante que tengamos claro esto, ¿sí? Se transforma la oración a voz pasiva. El sujeto de la oración pasivo es el CD de la oración activa. Marina compra regalos, ¿sí? Los regalos son comprados por Marina. Es otra manera de expresar esta oración, ¿sí? Las formas del CD como un sintagma nominal. Juanjo estudia la lección. Como un sintagma de pronombre cuando es un CD de persona. Siempre se introduce la preposición a. Remedios ama a Javier. Ahí está la preposición a entre el verbo y el segundo sujeto, pero que en este caso es parte del predicado. Remedios es el sujeto, ama es el verbo, a Javier es lo que complementa. Como un pronombre reflexivo recíproco, me, te, se, nos, os, se. Siempre que no aparezca otro CD, Fernando se ducha o Carmen y yo nos mirábamos, ¿sí? Como pronombre personal, a tono, lo, la, los, las, yo lo quiero. ¿Qué quiero? Pues quiero programar esa parte. El complemento indirecto. El complemento indirecto, o CI, es la persona, animal o objeto que recibe el daño o el beneficio de la acción. Normalmente se sitúa detrás del complemento directo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, cuando yo decía, aquí, Remedios ama a Javier, ¿sí? Aquí, Javier es el que recibe el beneficio del amor de Remedios, ¿sí? Entonces, este podría ser un complemento indirecto. Carlos regala flores a Isabel. Carlos es el sujeto, regala es el verbo y el complemento indirecto es flores a Isabel. Isabel, por consiguiente, es la persona que en este caso recibe beneficio de la acción, es decir, las flores. A Isabel es el complemento indirecto, ¿sí? La expresión específica a Isabel es el complemento indirecto, ¿sí? Identificación del complemento indirecto. Es importante nuevamente identificar cuando tenemos un complemento indirecto, en este caso, el complemento indirecto puede sustituirse por los pronombres le o les, o me, o te, o se, o nos, o os. Cuando el complemento directo también aparezca como pronombre. Regala flores a Isabel. Carlos le regala flores. Carlos se las regala. Se las regala. Este que está aquí, con este que está aquí, ¿sí? Se las regala. Formas del complemento indirecto. Dentro del predicado verbal, el complemento directo puede apreciarse como sintagma preposicional. Marco canta una canción a Carmen. Marco sujeto, canta el verbo. ¿Qué canta? Una canción
el beneficiario de esa canción, o pobrecita de Carmen, si Marco no canta bien, Marco, ya están hablando de ti, a Carmen, ¿no? Entonces el pronombre es les, Marco le pega un puñetazo. Pronombre, métese, nos, os, Marco se lo pega, ¿sí? Ya les dije que lo tendrán que estudiar con un poquito de más tiempo, que por más rápido que me quiero ir está un poquito lento, ¿no? El complemento circunstancial expresa las diferentes circunstancias en que se realiza la acción del verbo. Estas circunstancias pueden ser de tiempo, de modo, de lugar, cantidad, finalidad, compañía, el instrumento entre las más usuales. El complemento circunstancial puede aparecer tanto dentro de un predicado nominal como de un predicado verbal. Un complemento circunstancial de tiempo, o CCT, expresa una circunstancia de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? Estamos hablando de tiempo. Ayer vinieron los señores. Ayer. ¿Sí? Expresa el tiempo. Vinieron es el verbo y los señores es el objeto de la acción. ¿Sí? ¿Cuándo vinieron los señores? Evidentemente sabemos que la respuesta es ayer. Siempre tenemos que validar nuestra expresión con una pregunta para ver que efectivamente sea entendible. Como sintagma no pasado, me divertí mucho. ¿Sí? Pasado, todo eso es el sujeto. Divertí es el verbo y mucho es el único componente del predicado. Como sintagma preposicional, las pruebas se realizaron durante la semana pasada, se realizaron durante el mes de marzo. Como adverbio de tiempo, anteayer comenzaron las rebajas. Anteayer es el complemento circunstancial de tiempo. Comenzaron. ¿Sí? Es el verbo y las rebajas es el complemento preposicional, el complemento del sujeto. Perdón, del predicado. El complemento circunstancial del lugar. Expresa el lugar donde se realiza la acción. Responde a la pregunta ¿dónde? ¿En dónde? ¿Por dónde? Etcétera. Mis primos viven en Fajardo. ¿Dónde viven mis primos? Tanto en Fajardo. Forma del complemento circunstancial del lugar. Puede aparecer dentro del predicado de las 6 formas como sintagma preposicional. Mis primos viven, mis primos es sujeto, viven es el verbo, en Fajardo. Como adverbio de lugar, estuvimos allí. Pues allí. ¿Ok? El complemento circunstancial de modo o de manera. ¿Sí? Expresa cómo o de qué manera sucedieron las cosas. Estoy trabajando con mucha comodidad. ¿Cómo estoy trabajando? Pues con mucha comodidad. ¿Sí? La forma del complemento circunstancial de modo aparece también como sintagma preposicional. Llovía con mucha fuerza. ¿Sí? Llovía es el verbo. Con mucha fuerza es el modo. El verbo de modo, llovía fuertemente. Un par de palabras hacen toda una oración. Bastante compleja, por cierto, si lo analizamos desde el punto de vista del español. El complemento circunstancial de cantidad, esto simplemente responde a cuánto, ¿sí? El profesor sabía un montón, el profesor sabía muchísimo, o sea, ¿cuánto sabía el profesor? Pues un montón. ¿Cuánto sabía el profesor? Pues muchísimo, ¿ok? El complemento circunstancial de compañía, o sea, ¿con quién lo hiciste? ¿Sí? ¿Con quién fuiste a la playa? Pues, perdón, la oración es, fui a la playa de Isla Verde con mis amigos. ¿Con quién fuiste a la playa? Pues con mis amigos. ¿Sí? ¿Con quién lo hiciste? Fuimos al circo con mis padres. Fuimos al circo en compañía de mis padres. ¿Ok? El complemento de instrumento. ¿Con qué se hizo?
El cerrajero abrió la puerta con las llaves. ¿Con qué abrió la puerta el cerrajero? Pues con las llaves, ¿sí? El complemento preposicional o de régimen verbal. Algunos de estos verbos son olvidarse de, ocuparse de, quejarse de, hablar de, acostumbrarse a. ¿Sí? Significa que lleva un verbo y una preposición. Me he olvidado de ti. Ocuparse de, me ocuparé de esto mañana. Quejarse de, siempre se quejaba de su comportamiento. Hablar de, los niños hablan siempre de béisbol. Acostumbrarse a, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí lo pueden terminar de revisar. Complemento predicativo. Es un complemento de un pretérito verbal que tiene como núcleo un adjetivo. Adjetivo, acuérdense que es un calificativo, es algo que da un atributo, que concuerda con el sujeto. Es igual como el atributo de las oraciones copulativas, con la diferencia de que en este caso el verbo es predicativo. La forma del complemento predicativo será siempre un sujeto adverbial. Mis amigos viven felices. ¿Sí? Mi hermana esperaba muy desanimada una solución. El complemento de agente, el complemento es una oración de voz pasiva. El verbo estará siempre en voz pasiva. Esta siempre introducido por una preposición por. El complemento agente es el sujeto en las oraciones activas. Las instalaciones fueron inauguradas por los concejales. ¿Quién inauguró las instalaciones? Los concejales. ¿Ok? Transformación de una oración de activa a pasiva. Para transformar una oración en voz activa a voz pasiva es imprescindible que el verbo principal de la oración activa sea un verbo transitivo. Seguiremos los siguientes pasos a partir del ejemplo. Los niños volaban las cometas magistralmente. Identificamos el sujeto, los niños. Identificamos el complemento directo, que es lo que estaban manejando, las cometas. Transformamos el verbo en voz activa o voz pasiva, eran volados. El complemento directo de la oración activa se pasa a ser el sujeto de la pasiva, las cometas. Inmediatamente después ponemos el verbo en voz pasiva, concertando en género y número con su sujeto, eran voladas, y el sujeto de la oración activa pasa a ser complemento agente de la pasiva introducido, siempre por la preposición propia, por los niños. Es conveniente situar los otros complementos indirectos, circunstanciales, etcétera, después del complemento agente, magistralmente en este caso. La oración pasiva queda de la siguiente forma. Los cometas eran volados por los niños magistralmente. Si me voy aquí, las cometas magistralmente, estoy cambiando a las cometas eran voladas por los niños magistralmente. Me paso a la siguiente rápidamente. En la estructura de la oración son los tipos de las oraciones. En este caso son las oraciones enunciativas. ¿Sí? Las oraciones enunciativas negativas o interrogativas, como pueden conectar oraciones con conjunciones, abreviar oraciones subordinadas o prestar atención en las subordinadas en lo relativo a las condiciones y las indirectas. El perro recoge la pelota. La pelota la recoge el perro. Pudiera ser también la pelota es recogida por el perro. ¿Sí? Ambas frases son correctas, sin embargo, en la segunda ha sido necesario añadir el pronombre objeto la para no cambiar el significado de la oración. Habrá que asegurarse de no olvidar este pronombre sin el complemento y sujetos se invertirán y las frases significarían lo contrario. La pelota recoge el perro si no se utiliza correctamente. El perro recoge la pelota. La pelota la recoge el perro. La pelota recoge el perro, claro que está mal, ¿verdad? La pelota recoge el perro, mal dicho. Entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que queremos decir para que se conserve la expresión de lo que queremos hablar. Oraciones negativas. Oraciones negativas con un no es lo más sencillo, ¿no? María no muestra el camino a sus amigos. María no ha mostrado el camino a sus amigos. Tenemos el no, ¿sí? Después el verbo y ya el complemento del sujeto, ¿sí? Pronombre objeto. Sustituimos los complementos del objeto por los pronombres
pronombres correspondientes a los pronombres. Irán delante del verbo y el orden de las palabras pasará a ser primero el objeto indirecto y luego el directo. Ella no me lo ha mostrado. Estábamos hablando de María, ¿verdad? No muestra el camino a sus amigos. Eso quiere decir que ella no me lo ha mostrado. En español se puede duplicar el adverbio no en algunas oraciones y así dan más fuerza a la oración. Por ejemplo, ¿has ido al médico? No, no he ido al médico. Esto es válido. Muchas ocasiones dicen, no puedes repetir, inclusive en nuestro editor de textos regularmente te marca estas como duplicidades. Para evitar que eso sea marcado, si ustedes se fijan aquí entre el no y el no hay una coma. Entonces, no, coma, no he ido al médico. De esa manera se enfatiza. También se puede utilizar el no al final de la expresión para hacer hincapié. ¿Te llamas Pedro? ¿No? Es muy común, ¿no? ¿Te llamas Andrés? ¿No? La doble negación. En español, para formar frases negativas con nadie, nada, nunca, etcétera, hay que combinarlas con el adverbio no. Ejemplo, no veo a nadie en la calle. No hay nada más bonito. No voy a ir nunca a ese país. Yo no lo sé tampoco. Aquí, por ejemplo, no lleva ningún complemento. Perdón, aquí estoy utilizando el tampoco, que no es tan común, pero también. Luego, ejemplo, no conozco ningún buen dentista. Otro ejemplo es, eso no tiene ni pies ni cabeza. Es una palabra o es una expresión muy común, ¿no? Pero se puede interponer una de estas palabras al verbo siendo innecesaria la partícula no. Yo no he ido nunca a Sudamérica. Yo nunca he ido, estoy diciendo el no. Hoy no has hecho tampoco los deberes. Hoy tampoco has hecho los deberes. ¿Sí? El no, en este caso, enfatiza y al quitarlo, de todas maneras, no pierde el sentido de la oración. Aunque estas palabras no sean necesarias para construir la negación, se añadirán para reforzarlas. Desgraciadamente, Pablo no tiene amigos. Desgraciadamente, Pablo no tiene ningún amigo. ¿Ok? Estas son las palabras que podemos utilizar para apoyarnos. Al utilizar la negación, a veces se pueden utilizar los antónimos de algunas palabras. Alguien, nadie, algún, ningún, siempre, nunca, también, tampoco. Vale aclarar que antónimo es la palabra contraria. El ejemplo más patente es todos y nadie. ¿Sí? Nada. Los antónimos son palabras que son completamente opuestas o adversas. ¿Ok? También, tampoco, siempre, jamás, algún, ningún, alguien, nadie. ¿Ok? No veo ninguna pregunta. ¿Vamos bien entonces? ¿Alguien que me conteste, por favor? Para saber que me están escuchando. Gracias, Andrés. Muy bien. Perfecto, entonces. Oraciones interrogativas. En español las preguntas suelen ir entre dos signos de interrogación. Eso recuérdenlo muy bien. El gringo y nuestros dispositivos electrónicos casi siempre nada más responden al segundo símbolo de interrogación, o sea, a este. ¿Sí? Pero nosotros en español utilizamos los dos símbolos, dónde comienza y dónde finaliza. Entonces es sumamente importante que tengamos claro que nosotros debemos de utilizar la interrogación entre los dos signos, ¿sí? Se puede clasificar en preguntas totales, sí o no, o parciales, y en preguntas directas o indirectas, ¿no? Todos los pronombres interrogativos llevan tilde, incluso en las preguntas indirectas. Buenos días, Julia. ¿Cómo estás? ¿Sí? Bien, gracias. Voy al cine. ¿Qué vas a ver?
dos símbolos, ¿sí? Una película de acción. ¿Te gustaría ir al cine? Recuerden que aquí tenemos un punto, ¿sí? Entonces, una película de acción. ¿Te gustaría ir al cine? ¿Ok? Sí, mucho. ¿Puedo ir contigo? Sí. ¿Quieres comprarte palomitas? Es importante que tengamos muy clara que nuestra puntuación es muy importante. Muchas veces se dice, no es lo que digas, sino cómo lo digas. Y a esto se refiere, ¿sí? Pueden estar muy orgullosos porque el español es una de las lenguas más ricas y más vastas. Y una simple falla en la acentuación dice algo muy diferente. Si le dices sí, si quieres, a decir sí, si quieres, ¿no? Un sí, si quieres, se oye como con desdén. Un sí, si quieres, se oye como una actitud completamente cortés. Y sin esa coma es una actitud con desdén. En otras palabras, grosera. ¿Sí? Entonces, la puntuación es muy importante. ¿Sí? El que utilicemos los dos símbolos de interrogación es importante. Es una muy buena práctica. Preguntas totales. Son las preguntas más sencillas de formular. Tienen la misma estructura que las oraciones enunciativas. La única diferencia entre las dos serán los signos de interrogación. Ir al cine, sin embargo, si lleva... aquí es una afirmación. ¿Te gusta ir al cine? Y cuando lleva las dos símbolos de interrogaciones, ¿te gusta ir al cine? Es una pregunta. Luego, esta es una afirmación. ¿Puedo ir contigo? Y esta es una pregunta. ¿Puedo ir contigo? ¿Quieres comprar palomitas? Esta es una pregunta. ¿Quieres comprar palomitas? Lleva la acentuación diferente. Parciales. A las preguntas parciales no se pueden contestar con un sí o un no, sino que necesitan que se aparte más información. ¿Qué vas a ver? Una película de acción. ¿Cómo posiciona la pregunta? Esta debe ir delante de la preposición interrogativa. ¿Con quién? Vas al cine. ¿Para quién? Son las palomitas. En este tipo de preguntas se invierte el sujeto. Ejemplo, ¿dónde se encuentra el cine? ¿Cuándo comienza la película? Sí, el objeto viene al final, el cine y la película. Cuando la pregunta se refiere al sujeto, la estructura de la oración no varía de la acción enunciativa, simplemente se sustituirá el sujeto por los pronombres. Personales, quién, quiénes, para personas o qué, para los objetos. Ejemplo. ¿Quién actúa? ¿Quiénes actúan en la película? ¿Qué ponen en el cartel? ¿Sí? Preguntas directas y preguntas indirectas. Las preguntas directas son aquellas que van entre signos de interrogación. Ejemplo, películas románticas. Es una pregunta muy directa. Las preguntas indirectas son aquellas que se componen de una subordinada interrogativa y una enunciativa principal. No pueden aparecer entre signos de interrogación, pero el pronombre interrogativo se escribirá como tilde como en las oraciones directas. Preguntas: ¿por qué lloran las películas románticas? Pronombres interrogativas más habituales, ¿sí? El pronombre, el uso y el ejemplo. ¿Qué, quién es? El sujeto, pronombres personales, complemento objeto directo, persona, el ejemplo. ¿Quién te ha dado el libro? La respuesta sería el profesor. Quiero que analicen esta tablita, que la lean ustedes con calma. Si hay alguna duda, lo vemos, ¿sí? Y me voy a la pregunta ¿qué y cuál? ¿Cuál hace diferencia a una elección entre diferentes opciones conocidas y es variable? Nosotros utilizamos de pronto ya muchos modismos, al menos en México, utilizamos muchos anglicismos, ¿sí? Donde ya preguntamos
en una forma como si lo estuviéramos hablando en inglés, pero utilizando el español. Entonces es muy importante que reutilicemos el cuál o el cuáles, ¿no? ¿Cuál es la lengua oficial de tu país? ¿Sí? ¿O cuáles son las lenguas oficiales de tu país? A veces dicen, ¿qué lengua hablan en tu país? Pero no es exactamente correcto. Es cuál oficial de tu país. ¿Sí? El adjetivo procede a un nombre. En Hispanoamérica, o sea, en donde estamos nosotros, se utiliza cuál o cuáles, mientras que en España se usará el qué. ¿Qué animal te gusta más? ¿Cuáles animales te gustan más? Así es como lo usamos nosotros, ¿sí? Otra vez volvemos al qué y al cuál. Pero nosotros es cuando utilizamos una expresión para seleccionar algo. Por ejemplo, no decimos, ¿qué comando utilizas para esto? Sino decimos, ¿cuáles comandos utilizas para determinada acción? ¿Sí? Eso es lo adecuado, aunque tenemos la flexibilidad de que lo podemos utilizar como el qué. Mas, sin embargo, debemos de procurar usarlo como lo usamos en Hispanoamérica. ¿Ok? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues ya saben, este es un pronombre de cuánto para preguntar acerca de la cantidad o la cuantía. Si cuánto se refiere a un sustantivo, concordará en género y número con este. ¿Cuánto dinero tienes en el monedero? ¿Cuántas lenguas hablas? Si cuánto se refiere a un verbo, será invariable. Falta para llegar. A excepción del cual, todos los pronombres interrogativos pueden usarse como exclamativos. Por ejemplo, qué calor hace, ¿no? Conjunciones. Se pueden conectar oraciones entre ellas utilizando conjunciones coordinantes o subordinantes. Coordinante, subordinante, más el sujeto, más el verbo. Cristina está de vacaciones, pero su marido se ha quedado en casa. Ha pasado las vacaciones en el mar Mediterráneo porque a ella le encanta el mar. Quiere ver la puesta del sol, pero por eso está en la playa, ¿sí? Están teniendo oraciones subordinadas o coordinantes, ¿sí? Donde Cristina es el verbo, nos dice que su verbo, perdón, Cristina es el sujeto, está es el verbo, ¿y qué está? Pues está de vacaciones, pero su marido se ha quedado en casa, ¿sí? Está dando información de más. Ha pasado las vacaciones en el mar Mediterráneo. Y su complemento es, ¿no? Estás dando un poquito más de información extra. Ella quiere ver la puesta del sol, pero por eso está en la playa. Estás dando nuevamente una información adicional utilizando una conjunción coordinante o subordinante para esta oración. Tipos de proposiciones. Una proposición es una frase, una parte de la frase cuyo núcleo es el verbo. Si en la oración encontramos dos verbos, entonces esta estará formada por dos preposiciones. Los tres tipos de preposiciones que podemos encontrar son los coordinantes, los subordinados y la proposición principal. Las conjunciones coordinantes, subordinantes y locuciones conjuntivas. Las conjunciones coordinantes unen dos oraciones principales, las más habituales, pero son o, ¿no? Cristina está de vacaciones, pero su marido se ha quedado en casa, ¿sí? Las conjunciones subordinantes unen una oración principal y una subordinada. Ya lo vimos acá arriba, ¿sí? Solamente que la diferencia es que no estamos utilizando una conjunción. Aquí tenemos una oración y tenemos una segunda oración. De igual manera aquí tenemos una oración, Cristina está de vacaciones, pero su marido se ha quedado en casa, ¿sí? Aquí tenemos la parte del verbo, ¿sí? Se ha quedado, ¿ok? Entonces tenemos está de vacaciones y se ha quedado. Son dos oraciones, en este caso unidas por el pero. Las conjunciones, para que vean que no todos los peros son negativos. Las conjunciones subordinantes unen a una oración principal y una subordinada. Algunos ejemplos de estas oraciones son qué, cómo, cuándo, para qué, por qué, si
y pues. Aquí en México se utiliza mucho el pues, sobre todo en el norte. Inclusive hasta se hace un poco de bullying, ¿no? Con esa expresión, porque sí pues, no pues, ya pues. A la gente que somos del norte utilizamos mucho el pues en México. Ejemplo, ha pasado las vacaciones en el mar Mediterráneo porque a ella le encanta el mar. Y volvemos al tema. Ha pasado las vacaciones en el mar Mediterráneo porque, aquí está la unión, a ella, el sujeto, le encanta, ¿sí? El término locución conjuntiva designa a dos o más palabras que unidas adoptan la función gramatical de una conjunción. Entre esas encontramos a fin de que, por eso, antes de que, aquí son las otras palabras, así que, siempre que y para qué. Ejemplo, ella quiere ver la puesta del sol, por eso está en la playa. ¿Sí? Es muy importante que esas son las que a veces nos hacemos bolas o cuando estamos redactando o inclusive cuando estamos leyendo no las interpretamos correctamente. No tenemos claro que a veces son, como en este caso, dos frases. Una subordinada, la subordinada está en la playa, esta es la principal, ella quiere ver la puesta del sol. No va a poder ver la puesta del sol si no está en la playa, ¿ok? Pero están unidas por estas locuciones conjuntivas, ¿sí? A fin de que, por eso, antes de que, así que, siempre que y para qué, ¿ok? Son súper válidas en nuestro idioma. En otros idiomas, comenzando por el inglés, que no son tan ricos como el nuestro, no tienen y están sujetas a una o dos expresiones. Es por eso que a veces nosotros perdemos la riqueza de nuestro español adaptando al lenguaje de ellos. En resumen, encontrarás diferentes tipos de oraciones subordinadas que pueden comenzar para una conjunción subordinante o una locución conjuntiva. Estación, las oraciones sujeto, subordinadas sustantivas del sujeto. Las oraciones objeto, objeto directo, subordinadas sustantivas de objeto directo. Las oraciones de objeto, las subordinadas adverbiales, que pueden ser causales, finales, consecutivas, de tiempo, concesivas o de modo. Aquí está la tablita otra vez. Tipo, conjunción, ejemplo, conjuntivas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se las dejo para que las repasen. Conjunciones. Las escuchamos, pero no las aplicamos tanto. Las conjunciones coordinantes y subordinantes para unir dos oraciones entre ellas. En este apartado os presentamos una de las más importantes, así como numerosas locuciones conjuntivas, por ejemplo. Te he llamado porque no encuentro tu casa. Interrogativas directas. Las interrogativas directas, oraciones interrogativas directas son aquellas que incluyen una subordinada interrogativa, pero cuya oración principal no lo es. Este es el ejemplo. No sé a qué horas empieza el evento. Rosana pregunta si puede llevar a un acompañante. Oraciones subordinadas adverbiales. Las subordinadas completas pueden sustituirse por otras más cortas de gerundio infinitivo o de participio. En el ejemplo, piensa antes de comprar compulsivamente. Al ver al gato, el ratón salió corriendo. Estas son completamente en infinitivo, ¿sí? Piensa y al ver al gato. No están como siendo enfocadas al sujeto, ¿sí? De manera directa, sino de manera infinitiva. Perdón. Las oraciones de relativo se utilizan para aportar información adicional acerca de un sustantivo o pronombre sin tener que recurrir a una nueva frase completa independiente. Por ejemplo, la secretaria es la que lleva las gafas. Esta es la casa donde yo crecí. Sí, esos son estos dos ejemplos. Luego, oraciones condicionales. Las oraciones condicionales indican que una acción solo tendrá lugar en condiciones determinadas. Si las pueden identificar porque suelen comenzar
se les puede identificar porque suelen comenzar por la conjunción sí. Por ejemplo, si llego temprano a casa, te aviso. Si alcanzo a terminar este componente, yo te digo para que tú comiences el tuyo mañana. El examen, si hubiera estudiado más, es muy importante que tengamos estas oraciones condicionales, porque a veces decimos, si pasa esto, entonces voy a hacer esto, ¿sí? En programación lo tenemos muy claro, pero a veces en español no lo tenemos tan claro. Es el famoso then, ¿no? Si llego temprano, entonces te aviso, ¿sí? El estilo indirecto. Se trata de cuando el narrador reproduce el mensaje de alguien, ya sea el mismo o un tercero, utilizando sus propias palabras. Ejemplo. Ella dijo que llegaría tarde. Que no lo sabía. ¿Ok? Oraciones impersonales. Las oraciones impersonales son aquellas que no tienen un sujeto determinado. Por ejemplo, está lloviendo. Por ejemplo, corre, como se los dije al principio. ¿Ok? Bueno, pues por más que voy volando, me falta una tercera, pero ya es la hora. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Me paso 15 minutos y repaso rápido la otra? ¿O de una vez se las agrego y ustedes la revisan y mañana me dan sus dudas? Veíamos las interrogativas directas. Ahora vamos a ver las interrogativas indirectas. Las interrogativas indirectas son las que incluyen la forma indirecta de en otra oración. Se utilizan para aportar información adicional a ciertas expresiones como las siguientes. Yo no sé, el que pregunta, yo no entiendo, a ella le gustaría saber, ¿me podrían decir? No te voy a explicar. Estructura de la oración. Las interrogativas indirectas difiere de las directas, no se produce la inversión del sujeto, así que el resto de la frase se forma como en una enunciativa. Pronombre, interrogativo, el sujeto, el verbo y el objeto. Sin embargo, no hay que olvidar que al igual que las directas, las interrogativas indirectas, los pronombres interrogativos llevan acento. ¿Cuándo tiene? No sé. ¿Cuándo él tiene tiempo? Feliz. ¿Es ella feliz? No te voy a decir si ella es feliz, ¿sí? Las letras evidentemente son muchísimo más complejas que las interrogativas directas, ¿sí? Las interrogativas indirectas con sí. Mucho a las condicionales, ¿ok? En los casos en que la interrogativa directa no lleve pronombre interrogativo, la indirecta se formará con un sí. ¿Viene ella mañana? Él pregunta si ella viene mañana. Puntuación en preguntas indirectas. Para las preguntas indirectas se suele usar un punto final en lugar de los signos de interrogación. Ver ejemplos anteriores. Solo se utilizan los signos de interrogación para cuando la indirecta forme parte de una interrogación directa. ¿Me puede decir cómo se llama esta calle? El indirecto, aquí en este caso, el cómo se llama esta calle, es porque estás pidiéndole, es como si fuera una, ¿cómo se llama? Una oración compuesta por dos oraciones. Me puede decir, y luego le das el complemento de la información, ¿cómo se llama esta calle? ¿Sí? En ese sentido es que es una activa directa utilizando símbolos de interrogación. Bueno, este material, como vieron, ya es algo antiguo, así que no le hagan caso a esa fecha. Adverbiales, ¿sí? Situaciones de oraciones. En español se pueden abreviar o sustituir las oraciones subordinadas utilizando infinitivos, gerundios o participos. Ayer vi varias ovejas pastando en una pradera. Estaban muy entretenidas comiendo hierba y moviendo las colitas. Si se fijan, pastando, ¿sí? Al acercarme, tres ovejas vinieron hacia mí. Después de mirarme un rato, se pusieron a comer hierba otra vez.
comer, se echaron a la hierba todas otra vez. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Es el AD2.8, ¿no? Todo lo que es en los gerundios, participios y evidentemente los infinitivos. El infinitivo. Algunas oraciones subordinadas pueden abreviarse utilizando una preposición acompañada de un infinitivo. Cuando me acerqué, 3 ovejas vinieron hacia mí. Al acercarme, ¿sí? 3 ovejas vinieron hacia mí. Esta es la proposición del sujeto, al acercarme, ¿sí? Subordinado, temporal, modal, final, causal, condicional, ¿sí? Antes de, hasta que, cuando, después de, son temporales, ¿sí? Antes de, hasta que, en lugar de por, más bien, al, en lugar de cuando, después de qué, sin qué, al, cómo, etcétera, ¿sí? Y va el verbo en su infinitivo. Les dejo la tablita. Gerundio. El gerundio es usar subordinadas cuando el sujeto es el mismo en la oración principal y en la subordinada y cuando la acción de la coordinada sucede a la vez o es una consecuencia de la acción de la oración principal. Si ustedes recuerdan, en las oraciones anteriores, en las que veíamos en los ejemplos pasados, las oraciones eran hacia sujetos diferentes, ¿sí? Ella se fue de vacaciones, pero su esposo se quedó en casa. Estábamos hablando de 2 sujetos diferentes, ¿sí? Bueno, ya saben a dónde está en la anterior, ¿sí? Pero aquí, sin embargo, las ovejas estaban ocupadas comiendo hierba y moviendo las colitas, ¿sí? El sujeto sigue siendo el mismo. Las ovejas, ¿sí? Estaban ocupadas y luego comiendo hierba y moviendo las colitas, ¿sí? Es el mismo sujeto en este caso. Sin embargo, después de los verbos de percepción o descripción, ¿sí? Que permiten que veas, que describen o que representan, el gerundio también puede hacer referencia al objeto. Ayer vi varias ovejas pastando en una pradera, ¿sí? Tenemos un grupo haciendo una misma acción, es decir, ejecutando un mismo verbo en un mismo lugar. Ayer vi a varias ovejas pastando en una pradera. No era yo quien pastaba, eran las ovejas, ¿ok? En español existen numerosas expresiones y locuciones que pueden usar con las subordinadas adverbiales. Una oración abreviada con un gerundio, por ejemplo, considerando que, suponiendo que, cambiando de tema, fuimos a Madrid pasando por Zaragoza, pensándolo bien, aún sabiendo y salió corriendo. La parte de participio. Las subordinadas de participio se usan para expresar la anterioridad de una acción. Fíjense bien, la anterioridad respecto a otra. En este caso, significa que la acción de la subordinada adverbial se produjo antes de que la oración era. El participio varía en género y en número en función de la palabra a la que hace referencia. Cansadas de comer, las ovejas se echaron a la hierba. Primero se cansaron de comer y luego se echaron a la hierba a descansar. ¿Ok? O sea, hay ocasiones que tenemos que hacer cosas subordinadas a alguien o yo mismo debí de haber terminado antes y no podría comenzarlas sin que estuviera listo. Perdón. Las oraciones de relativo permiten aportar información adicional acerca de un sustantivo o pronombre sin tener que comenzar una nueva oración independiente. Estos son los amigos con los que paso mi tiempo. Lucas, a quien conozco desde tiempo, es muy divertido. Antonio, que lleva gafas, está en mi clase. Y Laura, cuya sonrisa es magnífica, baila muy bien. ¿Sí? Se está refiriendo, en este caso es, yo estoy presentando, ¿sí? A mis amigos. Estos son los amigos con los que paso mi tiempo. Lucas, a quien conozco desde tiempo, es muy divertido.
Sí, que lo identifico porque lleva gafas, está en mi clase, y Laura, cuya sonrisa es magnífica, baila muy bien. Las oraciones de relativo acostumbran a ir inmediatamente después de un sustantivo o pronombre al que complementan. Esto es la oración principal o justo en medio de la frase. Sujeto. Antonio, que lleva gafas, está en mi clase. ¿Antonio lleva gafas? ¿Quién lleva gafas? Antonio. ¿Ok? Es el sujeto. En el posesivo, Laura, cuya sonrisa es magnífica, baila muy bien. La sonrisa de Laura es magnífica. ¿La sonrisa de quién? La sonrisa de Laura. Estos son los amigos con los que paso el tiempo. Ya pasó el tiempo con mis amigos. ¿Con quién? Con mis amigos. Perdón, es yo paso el tiempo con mis amigos. ¿Con quién? Objeto. Lucas, a quien conozco desde ese tiempo, es muy divertido. ¿Conozco a Lucas desde ese tiempo? Aquí conozco desde ese tiempo a Lucas. ¿Ok? Tipos. Existen dos tipos de oración relativa. Las oraciones relativas se especifican, las oraciones relativo especificativas son aquellas necesarias para identificar el objeto que se está escribiendo. En español, estas oraciones de relativo no van separadas por comas. El chico que lleva gafas es Antonio. Las oraciones de relativo son explicativas, solo suministran información adicional que no es indispensable para la identificación el objeto que están describiendo. En español, estas oraciones de relativo van separadas por comas. Ejemplo, Lucas, desde ese tiempo, es muy divertido. Lucas es el sujeto y esos son sus dos. A quien conozco desde ese tiempo y estas son estas dos oraciones que van separadas por comas. Formación. Las oraciones de relativo se forman usando pronombres relativos o adverbios relativos. Pronombres relativos y adverbios relativos. Los pronombres y adverbios relativos se sitúan en la oración del relativo, del sustantivo o el pronombre al que hacen referencia. El cuadro siguiente recoge los pronombres relativos españoles, así como el adverbio relativo donde, en singular y en plural. Se refiere a masculino en forma femenino, en forma masculina y en forma femenina. O sea, singular masculino y femenino, plural masculino y femenino. Persona. El, que, el, cual. Femenino, la que, la cual. En plural, los que, en masculino, y los cuales. Persona, en plural, femenino, las que, las cuales. En fin, persona, posición, cuantía, lugar. Ya saben, son los mismos tipos. Ejemplos. Antonio que lleva gafas. Antonio a quien las gafas le sienten muy bien. Antonio cuyas gafas son nuevos. Las gafas con las que Antonio nos sorprendió. La tienda donde o en la que Antonio compró sus gafas y se gastó cuanto tenía en las gafas. ¿Qué? En español normalmente usamos el pronombre relativo que. Se utiliza tanto para personas como para objetos. Que lleva gafas está en mi clase. Las gafas que lleva Antonio son nuevas. Aquí el qué y aquí el qué. Para aclarar a qué palabra se refiere exactamente el pronombre relativo que, se le puede añadir un artículo. Ejemplo, la hermana de Lucas, él que es muy divertido, tiene 2 años. La que es muy divertida, tiene 2 años. Si la oración de relativo comienza con una preposición, también habrá que añadir un artículo delante de la preposición que. Ejemplo, estos son los amigos con los que paso mi tiempo. El quién y el cuál. Se podrá utilizar los pronombres relativos quién, el, la, cual, los, las, cuáles, en lugar de que en las oraciones de relativo explicativas. Sin embargo, será esencialmente en lenguaje formal. Antonio, quien o el cual lleva gafas, está en clase. En las oraciones de relativo específicas no se puede sustituir qué por quién o cuál.
Ejemplo, las gafas que lleva Antonio son nuevas. Las gafas, las cuales lleva Antonio, no es correcto. Esto nuevamente vuelve a ser un anglicismo. Esto tiene un origen de anglicismo. Entonces, las gafas o los lentes que lleva Antonio son nuevos. Cuyos, cuyas. El adverbio relativo cuyo varía en género y en número en función del sustantivo al que acompaña. Ejemplo, Antonio, cuyas gafas o cuyos lentes son nuevos. Resulta bastante formal utilizar el cuyo, cuya, cuyos, cuyas, por lo que normalmente se utiliza en español escrito. En español hablado se tiende a evitar utilizando una oración de relativo en su lugar. Por lo tanto, es bastante usual oír una oración de relativo con que en este contexto, a pesar de ser incorrecto. Antonio, que sus gafas son nuevas, es miope. Pero cuidado, esta oración es gramaticalmente incorrecta. ¿Sí? Nuevamente, esto es una herencia del anglicismo. ¿Ok? Entonces, de la gente, aquí en México le decimos pochos, los que hablan español, pero lo mezclan con un poco de inglés o un formato angloparlante. Y entonces aquí le decimos pochos. Lo que, lo cual. Los pronombres relativos, lo que y lo cual, se utilizan cuando se refiere a toda una oración. Ejemplo, hace mucho que no veo a mis amigos. Lo que o lo cual me entristece mucho. ¿Cuánto? El pronombre relativo cuánto es muy formal. A mis amigos les cuento cuánto sé. Laura es la chica más hermosa de cuantas conozco. El adverbio donde es invariable y se utiliza para referirse siempre a un lugar. Esa es la tienda donde Antonio compró sus gafas. ¿Dónde puede sustituirse por en, el, la, los, las que? Esa es la tienda en la que Antonio compró sus gafas. El subjuntivo de las oraciones de relativo. En algunos casos que usar el subjuntivo en las oraciones de relativo será en los casos siguientes, detrás de la negación. No hay ninguna amiga que me comprenda como Laura. La expresión de un deseo, una autorización, una provisión o una evaluación subjetiva. Ejemplo, yo querré una bicicleta que me permitiese ir a visitarla. ¿Ok? Oraciones condicionales. Introducción. Las oraciones condicionales indican que una acción solo tiene lugar a cabo si se produce una condición determinada. Ya lo leí hace rato, ¿sí? Marco, hoy voy a hacer un pastel. ¿Me ayudas? Marcos, si tengo tiempo esta tarde, te ayudo. Está condicionado. ¿Puedes ayudarme a hacer un pastel? Si tuviese tiempo, te ayudaría, pero tengo que hacer los deberes. ¿Ok? Esas son condicionales. Oraciones condicionales reales. Ejemplo, si tengo tiempo, te ayudaré. O si tengo tiempo, te ayudo. Oraciones condicionales potenciales. Presente. Si tuviera, o sea, si tuviera tiempo, te ayudaría. Aquí dije, si tengo tiempo, estoy afirmando, si tengo tiempo, te ayudaré. Aquí está dudando, si tuviera tiempo, te ayudaría. ¿Ok? Las condicionales son irreales cuando están orientadas hacia el pasado. ¿Sí? Describe un hecho que no se ha producido en el pasado o no ha tenido tiempo, se utiliza, por ejemplo, si hubiese tenido tiempo, te habría... ¿Sí? A estas yo les llamo pretextos, ¿no? O sea, si hubiera, el hubiera no existe, decimos en español, ¿no? Pero bueno, ejemplos. Te ayudo si tengo tiempo. Te ayudaría si tuviese tiempo. Te hubiera ayudado si tuviera tiempo. Oraciones de estilo indirecto, ¿sí? Cuando se produce lo que ha dicho alguien, no suele repetir exactamente con las mismas palabras, o sea, un estilo directo, sino que se traslada a lo esencial del mensaje, es lo que denomina estilo indirecto. Ejemplos, él dice, ella afirma, ella exige, él exclama, él explica, ella cree, él pretende, él informa, ella responde. Alicia estuvo en la cafetería donde trabaja Juan. Él le cuenta lo siguiente. He visto una actriz en la tele, ella estuvo aquí ayer y se comió un helado.
La volveré a atender mañana. Una semana más tarde, Alicia llama por teléfono a una amiga. Vi a Juan en la cafetería hace unos días. Me dijo que había visto a una actriz en la tele. Me contó que ella había estado en la cafetería el día anterior y que ella se había comido un helado. Él dijo que la volvería a atender al día siguiente. Pasar del estilo directo al indirecto, ¿sí? Al pasar del estilo directo al indirecto, habrá que tener presente los siguientes puntos. Cambian los pronombres de existir, ¿no? O sea, si están ahí. Él dijo, yo he visto una actriz en la tele. Él dijo que él, o sea, cambia el yo he visto por el él había visto, ¿sí? Él dijo, ella estuvo aquí. Él dijo que ella había estado allí, ¿sí? Cambios en el verbo. La primera persona se convierte en tercera. Yo lo volveré a atender. Él dijo que la volvería a atender. Cambia de la primera a la tercera persona la conjunción verbal. Enunciativas, ¿sí? En el estilo directo, las frases enunciativas comienzan por qué y van a continuación de la acción introductoria. Ejemplo, él dijo, yo la reconocí de inmediato. Él dijo que él la había reconocido de inmediato. ¿Sí? Por aquí está el qué, ¿verdad? ¿Qué? Cambios del tiempo verbal. Si la oración introductoria va en presente, futuro o pretérito perfecto, él cuenta, él contará, él ha contado, él la atenderá. El tiempo de la enunciativa no variará. Sin embargo, en algunos casos habrá que de la forma verbal a la tercera persona del singular. Ejemplo, él cuenta, pienso en ella desde ayer. Él cuenta que piensa en ella desde ayer. ¿Pienso? ¿Sí? El tiempo verbal no varía, presente indicativo, pero pasa de la primera a ser la tercera persona de la conjugación verbal. Si la oración introductoria va en indefinido, imperfecto, él contó, él contaba, él había contado, ¿sí? Él atenderá. El tiempo de la oración del discurso indirecto deberá retroceder en el tiempo. Él contó, ella fue muy amable conmigo, estamos hablando del pasado. Él contó que ella había sido muy amable, ¿sí? Ella fue muy amable, pero él contó que ella había sido, ella fue, ella había sido, ¿sí? Muy amable. Es indefinido y es un pretérito imperfecto. Él afirmó, un día yo seré actor de la tele. Él afirmó que un día sería, yo seré, un día sería actor de la tele. Futuro simple, condición simple. ¿Sí? Ella dijo, tráeme la cuenta, por favor. Ella dijo que le trajera la cuenta. ¿Sí? Y ya saben, el cuadrito se los voy a dejar de tarea. Presente, pretérito imperfecto, pretérito definido, etcétera, etcétera, etcétera. Oraciones interrogativas para finalizar, y ya me pasé media hora. En el estilo indirecto, las preguntas con pronombre interrogativo lo mantendrán. Yo pregunté, ¿cómo es ella? Yo pregunté, ¿cómo era ella? Para las preguntas totales sí se usa el sí, perdón. Para las preguntas totales se usa el sí. Sí, ejemplo, yo pregunté, ¿te dejó propina? Yo pregunté si ella le había dejado propina. Cambios más usuales, discurso directo, discurso indirecto. Hoy, aquel día, ahora, entonces, etc. ¿Sí? Oraciones impersonales. Son aquellas que no tienen un sujeto concreto. Ya lo he mencionado, el simple corre es un verbo que ya me da una oración, aunque no tengo un sujeto. Hoy está despejado y por eso hace mucho calor. Sin embargo, dicen que es mejor quedarse en la casa esta tarde porque en unas horas se pondrá a diluviar. Así creo que hoy no iré al gimnasio ya que me basta con ir mañana. Hoy hay cosas más importantes que hacer y ya es muy tarde. En todo me estoy refiriendo a mí. Estoy hablando en primera persona. Sin embargo, no estoy mencionando para nada. No estoy diciendo... Como está despejado, entonces, y me dijeron, entonces yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Si no, no tiene un sujeto concreto,
porque en algunos habla de manera genérica y en otro hablo esencialmente de mí. En el yo. No se debe confundir las oraciones impersonales con las oraciones con las que no se menciona el sujeto, pero este existe. En español es habitual no usar el pronombre personal, es decir, omitirlo. Como cuando se hace referencia a un sujeto en concreto, se trata del sujeto elíptico. Está bailando bajo la lluvia. No es una oración impersonal, sino un sujeto tácito, ¿sí? Es como él está bailando bajo la lluvia o ella está bailando bajo la lluvia, pero el sujeto en esta oración está implícito o tácito. Alguien o algo que está realizando estas acciones, un hombre, una mujer, un niño, un animal. Expresiones impersonales. En español existen numerosas expresiones impersonales. Las más importantes son aquellas que presentan la siguiente estructura: ser, más el nombre, ser, más el adjetivo, estar, el adverbio y el infinitivo. Oraciones impersonales gramaticales, ¿sí? Es decir, las que no tienen sujeto, como las que dije hace rato, ¿no? Se aplican para un grupo o para uno solo, pero no está claro, ¿no? Por ejemplo, se pondrá a diluviar, ¿sí? Hoy hay cosas más importantes que hacer, por eso hace mucho calor, ya es muy tarde, ¿sí? Está el verbo y está el ejemplo de la impersonalización. Oraciones impersonales eventuales. Decir mentiras trae problemas. Dicen que es mejor quedarse en casa, ¿sí? Está siendo totalmente impersonal eventualmente. En las impersonales reflejadas, el verbo irá siempre en tercera persona al singular. En unas horas se pondrá a diluviar. Pasiva refleja que allí se venden paraguas. Los verbos intransitivos solo aparecerán en las impersonales reflejadas y no en las pasivas reflejadas. Ejemplo, en verano se duerme mal porque hace mucho calor y en Aguascalientes aún más. Muy bien.